Hola y bienvenido a este podcast, La Neurona Consciente. Yo soy Flavia, médico residente en psiquiatría y neurología, y tanto si eres nueva por aquí como si eres una de nuestros oyentes habituales, bienvenida y gracias por participar en este espacio conmigo en el que trataremos temas relacionados con el mindfulness, desarrollo personal y psicología cognitivo-conductual, con el fin de mejorar tu bienestar general y prestarte las herramientas que te ayuden a navegar la realidad sin perderte a ti misma. Con este episodio rompemos la barrera de los 50 episodios, así que es un episodio especial para mí, espero que también para vosotros que estáis escuchando al otro lado. Un episodio con el que quizás quiero abrirme un poco más a los que no me conozcáis todavía y celebrar que estamos aquí creando este espacio juntos, de alguna forma. Así que quería empezar, por supuesto, principalmente dándoos las gracias de estar al otro lado, de volver cada semana a escuchar el podcast, de los que estáis empezando a contestar las encuestas y los que dejáis los ratings, los reviews. Muchísimas gracias. Quiero empezar a, por supuesto, daros algo a cambio y he estado trabajando en desarrollar para vosotras una meditación guiada, una meditación que he grabado yo, que pues practico a menudo con mis pacientes y que se trata de encontrar un espacio seguro en nuestro interior, porque muchas veces nos sentimos abrumadas, solas o solos, ¿verdad? Y que esto no va de si eres mujer o hombre, obviamente siéntete incluido. Esto va de encontrar en nosotros mismos eso que necesitamos, eso que nos hace sentir bien, darnos cuenta que todo lo que echábamos de menos está en nosotros. Y he grabado una meditación para el que deje un rating del podcast y lo comparta. Me podéis mandar una captura de pantalla con vuestro rating o con el review que escribáis, si es que lo hacéis por medio de Apple Podcast, a mi email, que lo encontráis linkeado en la descripción del podcast, y en cuanto lo reciba os mandaré como respuesta a esta meditación que he grabado exclusivamente para los que estéis comprometidos con el podcast y con la que espero seáis capaces de encontrar un poquito de serenidad y de bienestar dentro de vosotros mismos. Y ya, sin dar más vueltas a esto, quería empezar con el episodio de hoy. Y como he dicho, es un episodio especial por el hecho de que me ha revelado a mí la constancia y el compromiso que tengo con algo que nunca me había imaginado que iba a hacer, que es esto, que es hablar, que es expresarme, que es decir lo que pienso en cierta manera. Y quizás si no me conoces te parece extraño que diga esto, ¿verdad? Como una persona que le cuesta expresarse en público se pone a grabar un podcast y a compartir pensamientos o inquietudes. Y durante mucho tiempo, aunque no lo sepáis, yo he mantenido este podcast en secreto. No sabía absolutamente nadie de mi entorno, excepto mi pareja, que lo hacía por el miedo a principalmente la crítica, por el miedo al rechazo, por el miedo a incluso, ¿por qué no?, al éxito, por el miedo a hacer algo de verdad que
que fuese diferente. Y esta dificultad es algo que he acarreado conmigo, más allá de, crear un podcast o no, pero también pues se ha articulado en otros ámbitos de mi vida, ya bien sean laborales o interrelacionales, con amigos, con familia. Y mucho tiempo no fui consciente de este problema. Y para mí el desencadenante, la bomba de relojería que causó tal estruendo y tal desorden en mi vida, que no me quedó otra que mirar a la herida, quizás sangrante, quizás purulenta, que yo había intentado tapar como mejor bien pude, ¿no? Fue el nacimiento de mi hijo. Y justo, alrededor de ese suceso, yo grabé uno de los episodios que mejor acogida han tenido en el podcast, uno de los episodios que más os han gustado, que es el de, las heridas de mi niña interior. Cuando nació mi hijo, aparte de que, el posparto, esto no es ninguna mentira, cualquiera de vosotras que haya pasado por él, ¿no? Es un proceso muy vulnerable, pero para mí fue un cambio hasta cierto punto espiritual, con el que empecé a ver y a comprender partes de mí misma que había estado evitando, que no quería aceptar. Y no sé muy bien si empezar un poco por la herida o por el lado bueno de la herida, porque es obvio que todos como seres humanos, todos los que estamos aquí, pues hemos vivido situaciones o hemos vivido enfermedades o conflictos familiares, o hemos vivido algunos en ambientes tóxicos, o algunas personas porque no han podido tener traumas de todo tipo, ya sea pues circunstanciales o incluso prolongados, ¿no? A lo largo del tiempo. Y todas estas vivencias puramente humanas nos influyen en la forma en la que vemos la realidad, influyen en la forma en la que nos movemos y cómo nos interpretamos a nosotras mismas y al mundo, ¿no? Y durante mucho tiempo yo pensé que, pues simplemente lo que importaba era funcionar, ¿verdad? Lo que importaba, pues tú haces tu trabajo, tú haces tus cosas y ya está, funcionas y las necesidades tuyas quedan relegadas a un segundo espacio. Y nunca supe por qué yo tenía esta forma de actuar hasta que tuve a mi hijo, mis hijos, solo es uno, a mi hijo en mis brazos. Y claro, este bebé de repente que viene pues casi sin ningún tipo de programación, me sacaba de quicio, porque reconocía en él partes de mí misma que yo no quería aceptar, y porque me di cuenta que en realidad lo que yo esperaba era un cierto comportamiento por su parte, que él fuese el que se adaptase, que él fuese el que se acostumbrase a mí y no al revés. Y esto me hizo pensar muchísimo. ¿Por qué él tiene que amoldarse a mí? ¿Por qué yo no soy capaz de aceptarle como es? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Y me hizo, por supuesto, pensar cómo me sentía yo cuando era niña. ¿Tenía que amoldarme o tenía que, buscar ser aceptada o podía ser aceptada tal y como era? Podía defenderme, podía expresar mis necesidades, o quizás sin que nadie de mi entorno, ni mis padres, ni mis hermanos lo hubiesen buscado, porque esto no se busca hacer. Pero quizás yo interpretase que no estaba bien,
no estaba bien decir lo que uno sentía. Quizás, sin el quizás, ¿no? Mi niña interior interpretó que era mejor callarse y que era mejor dejar que la voz fuese de otros, que los otros dirigiesen. Porque claro, si una se expresaba, pues de cierta manera yo tenía miedo de que el de al lado se sintiese rechazado o de yo misma ser rechazada. Empecé a darme cuenta con mi bebé en mis brazos que me sentía inmensamente culpable y empecé a observar esa culpa. Porque no era una culpa basada en el ahora, no era una culpa anclada en comportamientos actuales, sino que de repente sentía una culpa con rabia infantil. Sentía una culpa que realmente lo que buscaba era una figura sobreprotectora que me dijese, no, está todo bien, tú no eres culpable, ya está, o te perdono, ¿no? Me sentía culpable si mi bebé lloraba, ¿no? O si de repente me daba cuenta que había hecho algo que a él no le había gustado. Me sentía inmensamente culpable por el hecho de crear sufrimiento y crear sufrimiento en base a mi expresión. Pero más allá de todo esto, yo no sentía que el origen fuese mi hijo. Es lo interesante, ¿no? Que en este punto era más como es como si me estuviera viendo a mí misma, ¿no? Ese niño que estaba ahí. Me sentía culpable era como una culpa que había intentado atapar de pues a lo mejor si mis padres no eran felices. Yo pensaba que a lo mejor había sido yo que no había sido suficientemente buena, no había hecho lo que esperaban de mí. Y me daba cuenta cómo ahora, en la actualidad, en ese momento, actuaba en base a esa culpa, ¿no? Como básicamente, si alguien se sentía mal por yo poner límites, me sentía culpable de su sentimiento, me sentía responsable de su desgracia, me sentía, sí, ¿por qué no? Pues responsable de su abandono. ¿Por qué yo no era capaz de poner límites? Tenía la sensación de tener que tener en cuenta los sentimientos de otros. Tener que mantener a todo el mundo contento. Pero la pregunta era, ¿estaba yo dentro de ese todos o solo los otros? Y claramente me miré esta palabra, tengo que mantener a todos contentos, y dije, no, es que ahí está la tensión, es que sí estoy dentro, pero obviamente no puedo mantenerme contenta a mí y contenta a los otros. Necesitaba tomar una decisión. Porque en parte también, si ocultaba la producción de este podcast, era porque no quería que gente se sintiese ofendida o de mi círculo cercano pensase que yo salía de la norma, ¿no? Sobresalir para mí significaba algo negativo. Hacer algo bueno o hacer algo que quizás, pues es que no conozco ningún amigo psiquiatra o médico que esté haciendo un podcast, ¿no? Pues liarme yo con esto, pues suponía salirme de lo que otros esperaban de mí. Y eso me hacía sentir culpable de los sentimientos que pudiese evocar en otros, pero a la vez, si yo aceptaba y seguía esa culpa, iba a rechazarme a mí misma y por eso también creaba la tensión. Me di cuenta que esta tensión me llevaba a evitar conflictos de todo tipo.
me llevaba a evitar discusiones, porque al fin y al cabo tener que tomar la decisión de si quieres estar de tu parte o de la parte de otros es realmente cansina, ¿no? Y además, obviamente, da igual lo que elijas, te vas a sentir mal. Así que mejor no discutir. Me di cuenta de que me evadía en cosas, ¿no? A veces en lectura, a veces me evadía pues en series o en películas y evitaba cualquier desafío que me pudiese llevar a algo mejor, porque sin duda mi miedo interior, mi miedo visceral, mi miedo de mi niña interior era básicamente hacer algo fuera de lo que se esperase de mí. Algo, aunque fuese bueno, para mí era horrible y aterrador. Simplemente el miedo de qué va a pensar el otro, ¿no? Me tengo que sentir culpable si se siente ofendido o si se siente rechazado o si de repente él piensa que yo soy mejor que él. No quiero que se sienta denigrado porque yo haga algo diferente. Y detrás de esto, obviamente, hay un sentimiento o una intención de perfeccionismo que duele, porque claro, querer tener a todo el mundo contento, querer ser la niña perfecta, ¿no? Que tiene a mamá contenta, a papá contento, que los abuelos quieren, que los hermanos pues se alegran de jugar con ella, pues obviamente es una búsqueda de control a través de la perfección. Y esta ha sido una herida que me está llevando y que obviamente no es que haya sanado completamente, porque no sé si creo completamente la sanación de la herida, ¿no? Sino quedará una cicatriz, obviamente, pero saber en base a qué y por qué actúo y qué es lo que quiero dejar, ¿no? En este momento que acababa de nacer mi hijo, me di cuenta me preguntaba qué es lo que quiero. ¿Quiero que sea él el que se amolde a mí o quiero que me enseñe? Porque él no tiene miedo a llorar y a decirme que no quiere que le cambie el pañal y que le dé una rabieta, no tiene miedo a que le rechace por eso. Y este punto a mí me permitió desde la humildad y desde el aceptar que quizás mi hijo tenía algo muy valioso que entregarme, que era su autenticidad, que tenía que aprender de él, que tenía que aprender de cómo él sí sabía conectar y permitirle conectar con sus necesidades y yo responder a estas y no que fuese al revés, que él respondiese a mis necesidades. Creo que sin duda el hecho de haberme convertido en madre, cosa que mucha gente no esperaba que hiciese y que muchas veces negué por el hecho de contentar, ¿no? A esa expectativa que había creado ante mí de mujer fuerte, independiente y pues, ¿por qué no? Sí, independiente y poderosa, empoderada. Esa imagen que yo pensaba que era lo ideal que tenía que encarnar me había hecho rechazar una de las experiencias más transformadoras que uno puede tener. Menos mal que me rendí a mi voz interior que me decía no, aunque hayas dicho 1000 veces que no quieres tener hijos, no lo has dicho por ti, lo has dicho por otra persona o lo has dicho por cumplir con algo que tú sentías que tenías que cumplir. Y quiero que sepáis que cuando miramos a una herida duele y cuesta mucho ver el sentido, ¿no? Sin culpabilizar, porque creo que en las heridas que sufrimos como humanos, pues obviamente yo dejaré heridas en mi hijo o el medio ambiente en el que crezca, pero no quiero que mire a sus heridas desde la culpa, sino que
de todo esto que vivimos sacamos fortalezas y quizá esta herida a mí me ha permitido abrirme a la empatía de una forma diferente, con una sensibilidad quizás un poquito más aguda que la de otros. Quizá esta herida me ha permitido ser flexible para amoldarme a diferentes tipos de situaciones según la necesidad y para yo permitirme cambiar sin que esto me suponga a mí, pues obviamente grandes impedimentos. Creo que también esta herida me ha hecho generosa. Esta herida me ha hecho ir más allá del yo, me ha hecho muchas veces entregarme a otros. Y creo que bien canalizado todo esto que he aprendido a través de mis vivencias, tiene también muchos puntos fuertes. Y es algo que, cuesta mucho, ¿no? Que aceptar que hay bueno y malo y que lo bueno y malo puede convivir a la vez y que algo que nos hace daño a la vez tiene muchas cosas positivas. Igual que pasa con esto, que a lo mejor pues es una herida que si en tu caso has vivido situaciones traumáticas, pues dirás, vaya herida, yo sí que tengo aquí una herida de abandono, etcétera, etcétera. Todo lo que vivimos, todo lo que aprendemos nos trae algo de lo que podemos sacar, entre comillas, provecho. Nos trae algo que nos hace más fuertes. Esto es algo que la psiquiatría y el contacto con tantas personas, ya no solo en el campo psiquiátrico, sino a veces incluso en la neurología, en la urgencia, ¿no? Estamos en contacto con la gente. Esto me ha hecho ver que hasta, entre comillas, el más loco, por así decirlo, saca de su locura dones, saca de sus errores y saca de sus traumas fortalezas. Y con esta pequeña reflexión, que no es tan pequeña porque me he enrollado aquí como hacía tiempo que no, quiero invitarte a que rebusques y que si ves y te atreves a mirar a tu herida y a preguntarte por qué está ahí y cómo está ahí, que mires también lo positivo que te ha traído, las partes en las que a ti te ha fortalecido y te ha hecho salir adelante, porque querer cambiar en base al odio y al rechazo es muy doloroso y muchas veces crea más resistencia. Cambiar y construir en base a la aceptación de uno mismo y de lo vivido es el camino. Y yo ahora he entendido que quizás es mi lección de vida y quizás es mi camino, que debo ser auténtica, que ser auténtica es lo único que necesito experimentar para sanar todo lo que he llevado conmigo tanto tiempo, ¿no? Y me gustaría que me dejases en los comentarios, por favor, cuáles son tus heridas, cuál es la que más te cuesta mirar, qué experiencia tienes al dar la mano a tu niño interior, a tu niña interior, y si realmente sientes que puedes acompañarte a ti mismo en este camino. Te recuerdo una vez más que he creado una meditación que, no es inventada por mí, pero que aplicamos dentro de las terapias en el campo hospitalario, con la que puedes llegar a encontrar un lugar seguro dentro de ti mismo, dentro de ti misma, para ser capaz de reconectar con todas esas fortalezas que te hacen sentir bien y que están aquí en ti, en el presente.
y que si quieres tener esta grabación en exclusiva para mis oyentes más fieles, que me envíes una captura de pantalla o me envíes simplemente por el email que queda anotado en la descripción de este podcast, que me envíes la captura de pantalla del review, del rating, del comentario que has dejado positivo para este podcast y yo te lo haré llegar inmediatamente, por supuesto, de vuelta. Si has llegado hasta aquí, te agradezco haber pasado este rato conmigo. Suscríbete o deja un rating. Si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien si crees que le puede ayudar. Es algo que me ayuda a seguir creciendo y creando contenido para este espacio. Te recuerdo que puedes encontrarme también en Instagram como La Neurona Consciente. Esto ha sido todo por hoy. Con esto me despido y hasta pronto.